Hola, bienvenidos al podcast de Beck Advisors, donde compartimos información sobre noticias, eventos y análisis de lo que está pasando en el mundo de las finanzas, la economía, las inversiones y los mercados en general. Todas las semanas, un nuevo episodio con diferentes protagonistas de nuestro equipo o invitados especiales. En Beck Advisors, nuestro objetivo es acercar a nuestros clientes las alternativas más convenientes para lograr sus objetivos financieros. Narra la historia que en el siglo XV, durante el sitio de Constantinopla por parte de los otomanos, que terminaría dando lugar a la caída de Constantinopla y el fin del Imperio Bizantino, se daba una discusión entre los bizantinos sobre el sexo de los ángeles, que dio lugar con el tiempo a la expresión de discusión bizantina, como toda aquella en la cual es inútil y que cada parte nunca puede llegar a probar sus aseveraciones a la parte contraria. En situación análoga parece encontrarse nuestro imperio moderno con relación a la discusión que se da en Estados Unidos sobre el tope de deuda, más allá de circunstancias que parecen más apremiantes como una situación de guerra en Ucrania, el enfrentamiento tanto tecnológico y eventualmente militar con China, las trabas al comercio internacional que se han venido dando en los últimos años, e incluso el propio tema fiscal en Estados Unidos que pone la trayectoria de deuda en una tendencia creciente como porcentaje del producto. Todo eso parece quedar de lado por una discusión de tinte netamente político respecto a cuánto elevar y si elevar o no el tope de deuda que la administración norteamericana tiene y que requiere de una autorización parlamentaria para poder emitir una suma mayor y financiar su presupuesto actual. No es un tema nuevo, es una cuestión que se ha dado durante varias administraciones, especialmente en los últimos años, al punto que, por ejemplo, en 2011 la agencia de calificación crediticia Standard & Poor's había rebajado la calificación de deuda norteamericana del tradicional AAA a AA+, por justamente considerar que las medidas adoptadas por el Parlamento norteamericano eran insuficientes para asegurar un impago de la deuda. En la situación actual, el Departamento del Tesoro norteamericano ha advertido que si se llega el 1 de junio sin una solución con respecto al tope de deuda, la administración norteamericana se va a ver en dificultades para afrontar diversos pagos, entre ellos justamente los vencimientos de algunas deudas y algunos pagos de intereses. Posiblemente las estimaciones del Tesoro estén un poco sesgadas hacia abajo y dependiendo de cómo venga la recaudación de impuestos en Estados Unidos, es posible que haya un margen un poco mayor de tiempo, pero indudablemente estamos llegando a una situación en la cual puede haber un problema de caja en la administración norteamericana. Las soluciones transitorias a este tipo de problemas en el pasado han estado en lo que se llama el shutdown o cierre, que es una situación en la cual el gobierno suspende la prestación de servicios públicos, excepto aquellos que puedan considerarse esenciales, a fin de disminuir sus gastos y restringir las erogaciones a las disponibilidades existentes. El último de estos cierres se había producido durante la administración Trump, entre fines de 2018 y en el primer mes de 2019, y llevó a una caída importante del producto en el primer trimestre del año 2019, pero eventualmente no se llegó a una situación de impago de deuda. Y este es el escenario más posible, en caso de no llegarse rápidamente a un acuerdo, o sea, antes que dejar impagos, intereses o capital de la deuda existente, es más probable que el Tesoro opte primero por la reducción de gastos, justamente mediante este cierre parcial de la administración.
Ahora, ¿por qué se da todo esto? Bueno, porque toda la discusión del proceso de finanzas públicas en Estados Unidos, desde el punto de vista legal, es bastante absurdo. O sea, por un lado se vota un presupuesto con impuestos y gastos, y la determinación del tope de deuda queda desligada de ese mismo proceso, con lo cual se puede dar perfectamente la inconsistencia de que el Congreso vota una situación presupuestal deficitaria y luego eventualmente puede, como en este caso, ponerse reacio al momento de habilitar el aumento de deuda necesario justamente para cubrir ese mismo déficit aprobado por el Congreso. Esto hace que, lejos de estar discutiendo medidas de fondo como para resolver los problemas de largo plazo de sostenibilidad de las finanzas públicas norteamericanas, que eventualmente pasan por su sistema previsional, por la situación del sistema de salud y reformas al sistema tributario, como puede ser, por ejemplo, la incorporación del impuesto al valor agregado, cosa a la que han sido reacios tanto administraciones republicanas como demócratas. O sea, en vez de discutir todas estas cuestiones, lo que está sobre la mesa es algunas medidas parciales de reducción de gastos que exige la oposición y la insistencia por parte del gobierno del presidente Biden de mantener el presupuesto de gasto, especialmente en la parte social, en los términos acordados en el Parlamento. Y por el momento ninguna de las partes parece dar los pasos necesarios para un acercamiento, con lo cual las fechas para un eventual impago de la deuda pública se van haciendo cada vez más estrechas. La gravedad de la situación hace pensar que en general que no se va a llegar a un desacuerdo, pero de todas maneras, dadas las posturas, cada vez más muchos se preguntan, bueno, esta no será la primera vez, dada la radicalización en la cual se encuentran justamente las posturas de las partes. A nuestro modo de ver, creemos que finalmente la sangre no va a llegar al río. Además, eventualmente los impagos de deuda no resuelven el problema de fondo, que es justamente la disponibilidad de cupo para emitir nueva deuda. Esa es la única forma de liberarla, es con reducción de gastos, que eventualmente ahí sí permiten amortizar alguna deuda y emitir alguna nueva en su lugar, siempre y cuando además se pueda mantener el pago de intereses. O sea que lo que es fundamental aquí es reducir el gasto hasta el punto de hacer sostenible los pagos de intereses, situación que es complicada en una situación presupuestal de Estados Unidos en la cual a nivel primario, o sea, antes de deducir los pagos de intereses, ya hay déficit en Estados Unidos. O sea, esta cuestión de déficit permanentes a nivel primario, que no son exclusivas de Estados Unidos, sino que han sido largamente toleradas en muchas partes del mundo, especialmente luego del COVID, es una situación de finanzas públicas no sostenibles a nivel global, que no solamente dan este problema político puntual en Estados Unidos, sino además, como decíamos al principio, un problema más de fondo, digamos, en lo que tiene que ver con la sostenibilidad de las finanzas públicas a largo plazo, tanto en Estados Unidos como en el resto del mundo, especialmente en muchos países industrializados. Así que bueno, desde el punto de vista de los mercados, evidentemente esta situación se aguarda con mucho nerviosismo, que seguramente se va a ir incrementando en las semanas a medida que vaya transcurriendo el tiempo y no se logre un acuerdo, que estimamos por el momento que lo más probable es que efectivamente se logre, dejando pendiente, como decíamos, justamente los temas más fundamentales en materia de gestión de las finanzas públicas norteamericanas. Muchas gracias a todos por escuchar otro episodio del podcast de Beck Advisors. Te invitamos a compartir este podcast con tus amigos, colegas, dejarnos tus comentarios o reviews y seguirnos en nuestras redes sociales Instagram, Twitter, LinkedIn y también nuestro canal de YouTube. Visítanos en nuestro sitio web beckadvisors.com para leer nuestros informes, reportes y conocer más sobre nosotros. Hasta una próxima entrega y muchas gracias.